La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con Jóvenes para los jóvenes en familia. Nosotros nos encontramos, como siempre, todos los domingos para compartir con nuestros jóvenes las actividades que ellos realizan, cosas tan interesantes que nos animan también a nosotros. Pero como es en familia, eso nos hace recordar también la gran responsabilidad de la familia, es decir, papá, mamá, cómo tenemos que hacer para poder transmitir esos valores a nuestros hijos, poder transmitir los valores lindos y que ellos también vayan encauzándose para hacer el bien. Qué lindo que es eso, queridos amigos, cuando miramos sobre los valores en nuestra comunidad. Hoy tenemos aquí un participante que viene, nos visita, nuestro invitado especial, y así que él mismo, como siempre, se va a presentar también y nos va a decir su nombre, de dónde viene y cuál es la propuesta que nos trae en este domingo. Muy bien, bienvenido entonces aquí a nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Gracias por venir y por estar con nosotros. Bueno, ¿me presento? Sí, presentate un poco, así te vamos conociendo. Bueno, yo me llamo Iván Sosa, tengo 14 años, soy de Trinidad del barrio Fátima y soy un cantante que participó en el coro del Técnico Javier y en el coro Somos de Dios. O sea que son dos coros donde estás participando, Iván, ya. Bueno, vamos un poco con tu familia primero. Entonces vos, ¿cuántos años tenés? Me dijiste 14, 14. ¿verdad? 14 años. ¿Y dónde estás estudiando, Iván? En el Colegio Técnico Javier. Ya, ahí lo está. Entonces ahí también está el coro. Ahí donde también estás tiene un practicando. Ya. ¿Y qué? ¿En el colegio mismo? En el colegio mismo. Ya. Bueno, y vos practicás también, hay un coro especial dirigido por algún maestro, o ustedes nomás se unen los compañeros. ¿Cómo es este coro, Iván? El del Técnico Javier es básicamente después de terminar el horario escolar, desde las 1:30 hasta las 4, solemos tener prácticas para, por ejemplo, poder cantar en las celebraciones que se hacen en el colegio, poder viajar para cantar también. O sea que es un coro polifónico sería entonces. Sí. ¿Cuántos compañeros por ahí están ahí, Iván? Y yo diría que más de 15 por ahí. Más de 15, sí. Ya. Pero eso es libre entonces, cada uno elige esa posibilidad. Claro, el colegio ofrece eso. El colegio ofrece. ¿Y quién es el profesor? El profesor es ahí del colegio, un profesor que les dirige. Profesora sería. Profesora, ya. Se llama Alicia. Alicia. Sí. Ya. Y ella entonces después de las clases, y tienen fuerza todavía y energía después de haber estudiado, y se van a reír, se quedan, no tienen hambre, que ya comen todo ustedes primero. Primero, o sea, las clases terminan a las 12:40, ahí tenemos horario para comer, almorzar, y nada. Realmente todos estamos ahí porque nos gusta, entonces no es que es mucho desgaste de energía lo que nosotros hacemos. O sea, es un desgaste de energía, pero como a la vez estamos haciendo algo que nos gusta, no es que... Claro. No, por eso. No fuerza. Pero hay otras posibilidades también ahí en el colegio. O sea, los jóvenes así de tu edad o del colegio. Vos me dijiste en qué grado estás. En el 8º estoy. 8º grado. Sí. 8º grado. ¿Y ahí hasta qué curso tiene? ¿Tiene hasta el 3º de la media? El 3º de la media. Ya, y vos estás en el 8º grado, entonces 14 años. ¿Y estos compañeros son todos de tu grado o hay más grandes y hay más chicos también? Bueno, primero el coro del Técnico Javier está dividido en dos. Está el coro niños, que se puede entrar desde el 4º grado hasta el 7º. Y después está el coro jóvenes, que es desde 7º hasta... creo que 3º de la media. Hasta 3º de la media, ya. Vos entonces ahora ya está en el coro de los jóvenes. Sí. Ya entraste en ese. Sí. ¿Y estuviste antes en el coro de los niños también? Sí, yo entré, bueno,
básicamente cuando yo estaba en quinto grado se creó ese coro en el colegio. Ya. Y desde Cuando estaba ese día- en el quinto grado. Sí. Quinto grado, o sea, quinto, sexto, séptimo, ahora está octavo. Hace Sí. 4 años ya entonces. Sí, sí, Y de ese momento vos ya integraste. claro. Ese fue mi primer paso, digamos, para empezar a cantar en actuaciones. Ya. Bueno, ¿y cómo hicieron la invitación? Ahí se fue la maestra, la profesora de canto, o cómo fue la invitación para que ustedes integrasen ese coro. Bueno, básicamente en todos los grados, desde el cuarto, se hizo un aviso el cual decía que justamente se estaba formando este coro. Y nada, como yo desde hace rato ya quería cantar, o sea, mis familiares y eso, mi mamá especialmente, vio en mí ese don para cantar. Así. Sí, bueno, ella me dijo entra y yo también quería. Y nada, Ya. desde eso entré. O sea que a vos ya te gustaba ya cantar desde chiquitito. Sí, de chico ya me gustaba cantar. Ya. ¿Y ahora qué tal? Ahora te está gustando y en 4 años ya que estás. Sí, me está gustando todavía. Sí. Pero vos ahí, Iván, ¿cómo te estás proyectando? Cuando ustedes cantan en coro, vos me dijiste que, por ejemplo, para actividades dentro del colegio, celebraciones, por ejemplo, ¿dónde cantan? ¿En la misa? ¿O no? Sí, ¿También? sí, también. Ya. Y después me dijiste que también se preparan para salir y ir a otra parte. Claro. Por ejemplo, hace poco con nuestro coro, o sea, no todo el coro, sino que algunos se nos seleccionó y nos fuimos a Buenos Aires para la Bienal de Artes. ¿En serio? Sí, Ah, a Buenos Aires. a Buenos Aires. Ya. ¿Y cuántos fueron seleccionados ahí? ¿Cuántos Y, compañeros? O sea, todo un grupo de coros se fueron entonces. 4. A 4 nomás. 4 nomás. Pero cantaron también como polifónico, o sea, a voces diferentes. Claro, claro. Nosotros en el coro del técnico Javier nos dividimos por voces. También hay gente que si se animan y todo eso podemos hacer solos, cantar canciones solos. Pero la mayoría de veces Lo hacen en coro, en ¿verdad? conjunto. Sí. Justamente por eso te preguntaba, porque si es coro, entonces entendemos que son a varias voces, ¿verdad? Claro, Por claro. eso te preguntaba para no confundir, algunas veces no entendemos bien, ¿verdad? Y sobre todo cuando es polifónico, quiere decir poli, mucho, fónico, sonido, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un coro, ¿verdad? Pero ahora me estás diciendo que también hay posibilidad de hacer solista, por ejemplo. Sí, por ejemplo, nosotros solemos participar en intercolegiales y ahí la profesora nos da la oportunidad de, si nos animamos, cantar algunas canciones así solos. Nos hacemos la audición, sería, Sí. y después si la profesora le gusta, podemos Claro. cantar solos. O sea, si sos afinado, si Claro, vas a cantar bien. hay que O sea cantar que bien. se hace todo también. No es que cualquiera nomás puede ir y decir yo quiero cantar y ya, barete, ve, ya entra, ¿verdad? Claro. Ajá. Qué bien. Bueno, aquí entonces estamos con Iván. ¿Cómo me dijiste que era tu apellido, Iván? Iván Sosa. Iván Sosa, que viene a visitarnos. Él está en el coro polifónico que pertenece a su colegio, a su escuela, que es el técnico Javier, ¿verdad? Pero me dijiste también que está en otro coro, ¿verdad? ¿O no? Sí. ¿Cómo se Estoy llama el otro coro? en un Sí. coro que se llama Somos de Dios y es un coro que se especializa en cantar en misas, en capillas. Ya, bueno. Después vamos a hablar también de eso entonces, Iván, cuando volvemos. Nosotros ahora, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí, queridos amigos, nos encontramos con Iván Sosa,
que viene de Trinidad, me dijiste, ¿verdad? Sí. Entonces, y está ahora actualmente en el coro polifónico. Y también al final hablamos de otro coro, de las capillas. ¿Cómo era el nombre de este coro? Coro Somos de Dios. Somos de Dios, que es más para el canto en las capillas, en las comunidades, etc. Bueno, Iván, nosotros queremos saber cómo surgió ese deseo tuyo y también otras cosas más que vamos a ir preguntando sobre estos dos coros. Primero, a ver, contame un poco cómo es que surgió, qué es lo que te gustó. ¿Te gusta el canto? ¿Desde cuándo vos comenzaste así a tararear, a cantar? Y por eso es que tu mamá después te animó también para que vos cantes y te animes a ser todo un cantante, porque te gusta la parte solista, me dijiste. Sí, también. Bueno, la verdad que desde chico yo ya me empecé a interesar por la música. Me recuerdo que a mi mamá había algunas canciones que yo le pedía que repitiera y que me gustaba cantar y esas cosas. Y nada, siempre así desde chico me gustó y después, como ya hablamos, en el coro del técnico Javier, ahí empecé a usar mi talento. Ya. Y eso del técnico Javier, el mismo colegio entonces que ofrece esa posibilidad. Ofrece esa posibilidad. Pero ¿tienen luego también otras posibilidades o solamente coro ahí? No, y también hay varios deportes para practicar. También está las artes como pintar, bailar y esas cosas. Ya, o sea que esa es una opción y vos elegiste la parte Claro. del coro. Bueno, y háblame un poco del otro que me dijiste que es un coro que ustedes están formando. ¿Y quién les dirige también? Porque en el colegio tienen una maestra, una profesora. Y ahora en la parte de la capilla que se dedican más a prepararse para acompañar las misas y las celebraciones. Sí. Bueno, yo en ese coro, antes la verdad no sabía de su existencia. Yo ya tenía 2 años por ahí cantando en el coro del técnico Javier, hasta que un día mi mamá me dice que una amiga suya tiene un hijo que toca la guitarra. Y sí, que toca la guitarra y él se tenía que presentar en un festival y quería que alguien cante. Ya. Él no podía O sea, cantar. él es solamente guitarrista. Exactamente. Ya. ¿Y qué es? ¿Guitarrista así de estudio o un estudio solamente, como decimos nosotros, amateur? No, y el hace requinto lo que hace. Requinto. Sí. Estudia. Sí. Ya. Entonces él se iba a presentar en el festival y Sí. después. Y nada, me llamó, yo empecé a irme en su casa para ensayar, todo acompañado de mi mamá, para ensayar. Y después, ya terminando, a punto de hacer el festival, me dice que él también está en un coro Ya. que se llama Somos de Dios. Somos de Dios. Sí. Sí. Y nada, me dicen que si es que a mí me gusta cantar, me podía unir y desde ahí me uní. ¿Y ese compañero es mayor que vos? Sí. Ya. ¿Cuántos años tiene él ahora, tu compañero? Y ponerle que 16, 16, o sea, casi de tu edad nomás también, un poquitito más nomás, Sí. ¿verdad? Y él es entonces estudiante de requinto y él ya estaba ahí en esa comunidad. ¿Y cuántos son ahí en ese coro? ¿Son chicas y muchachos en ese coro? Sí. Ahora mismo seríamos, para que voy a contar, A ver si te acuerdas de todito, ¿eh? Te vas a olvidar de alguien, Nina. 5. 5, Sí. entre 5. ¿Y cómo hacen? ¿Hacen también ahí estilo polifónico a varias voces o simplemente practican el canto así al unísono? Y unísono, pero lo que yo suelo hacer es hacer la voz de varón en las canciones, porque son 3 chicas Ya. y 2 varones. Y ustedes dos, Y tu sí. guitarrista y vos. Sí. 2 varones y 5. Claro. Y suelen participar, suelen cantar, se les suele llamar para Sí, cantar. todos los domingos solemos tener misas. Entre semanas también solemos tener. Nos invitan para cantar en los festivales por ejemplo, cuando terminan las novenas de las capillas nos suelen invitar para cantar. Entiendo. O sea, porque siempre se suelen hacer las serenatas, ¿verdad? En las capillas. Sí, cuando sí. son las fiestas. Entonces, a ver un poco, si recordás, a ver, ¿cuál es una de las primeras, por ejemplo, donde
participaste vos una de esas serenatas de alguna de las capillas ahí de tu comunidad. Vos sos de Trinidad, me dijiste, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿tu parroquia cuál es? La parroquia Trinidad, luego que se llama, ¿verdad? Claro. Santísima Trinidad. Ya. El que recuerde, la primera que participé fue justamente en el festival que te hablaba del chico, San Jorge. En San Jorge. Sí. San Jorge, ah, ya. Ese ya queda allá cerca del Puente Nuevo, ¿verdad? Sí, sí, Un sí. poquitito antes, conozco esa capilla. Y ahí se fueron, ¿y qué tal? Esa fue tu primera participación. Sí, esa fue mi primera participación y la verdad que salió todo bien. Salió todo bien. Sí. ¿Y qué, por ejemplo, cantan ustedes? ¿Qué es lo que preparan? ¿Qué músicas? Y solemos preparar lo que se requiere para cantar una misa. Sí, esa es la parte litúrgica. Claro. Eso es para la misa, etcétera, etcétera. Y después en la serenata, en la parte de la noche, ya cuando todos vamos a esperar, porque hasta las 12 de la noche hacen, ¿verdad? Sí, sí. Y ahí cantan y se festeja y después bomba a toda máquina. Sí. ¿Y qué cantan ahí, por ejemplo, esa noche? ¿Cantan así música paraguaya? Sí, Música... yo por ejemplo me suelo presentar de solista en esos festivales y suelo cantar música paraguaya, también algunas otras canciones. Ya. ¿Y todo hace de memoria o lleváis tu copiatín? Y a veces llevo el copiatín, pero... ¿Tu copiatín que en tu celular nomás ya? ¿O no? Carpeta. En carpeta. En carpeta. Carpeta. Ya. ¿Y cómo se presentan ahí? ¿Todo con corbatita, con trajecito? Sí, ¿Tienen yo me suelo presentar en traje. en traje? Sí. Ya. ¿Y tu compañero, el guitarrista, Y se ponen todos con el mismo o no? ¿O cada uno la verdad que me suelo presentar más de solista yo. más de solista? Sí. Ya. O sea, generalmente con pista y ya canto. Ah, con pista también. Con pista. Ah, mira un poco, che. Bueno, mira qué interesante, Iván. Y todo eso ensayo, porque esta parte entonces, esa es una tercera cosa ya entonces. Pues el primero es lo de tu colegio, que tienen la práctica siempre. Sí. ¿Cada cuántos días ustedes practican eso? Todos los viernes tenemos. Todos los viernes. Todos los viernes. ¿Y cuántas horas están ahí en el colegio practicando entre compañeros? Y estamos desde las 1:30 hasta las 4. Ah, 1:30 hasta las 4, bastante. Sí, sí. Solemos tener un Y aprenden también ustedes ahí a solfear, a leer música, o solamente escuchan y practican así como escuchan. Bueno, en realidad la música es una materia en el técnico Javier. Ah, sí. Sí, sí. Ahí podemos aprender a leer A solfear partituras las partituras, claro. sí. Pero cuando entras en el coro solamente te dedicas a cantar. A cantar. A cantar. Ya. O sea que es la maestra, o sea, la profesora de canto, quien les va enseñando las diversas voces. Claro. Ya. ¿Y hay alguien que le ayuda o ella sola tiene que preparar cada una de las voces? Y suele ser ella sola. Ella sola. Sí. Ya. Y mientras los otros practican. O sea que más o menos se dividen, si son 15, dividido... ¿Cuántas voces suele ser? 4. Y hay veces que tres. son 3, hay veces que son 4. Ya. Suele haber soprano, mezzo, tenor y... Bajo no tiene, porque todos son jovencitos. Y sí, tenemos Más o bajo. menos. Tienen. ¿Y vos qué voz estás haciendo? Yo soy tenor. Tenor. Sí. A la cuenta. Son un terror entonces. Sí, sí. El tenor, muy bien, che. Qué interesante. Bueno, después tenemos que escuchar también cómo vos cantás, ¿verdad? Porque eso es lo importante. Y con tus compañeros. Y ahora, vos como proyección, ¿a vos te gusta la música? Vos después, porque ahora sos jovencito todavía, 14 Claro, años, claro. está 8º grado, pero pues uno va siguiendo, 9º grado, 1º, 2º, 3º de la media, y así va, ¿verdad? Sí. Después, ¿pensás algo con respecto a la música o todavía no tenés, o solamente como un hobby estás haciendo? Y ahora mismo la verdad que no estoy pensando en nada futuro, es decir, solamente seguir en los coros que estoy y nada, seguir presentándome. Por ahora eso, por siguiente quiero aprender a tocar guitarra, tocar piano y esas cosas. Ah, ya. Y bueno, pero eso sí que ya tenés que comenzar ya. Sí, tengo que comenzar. Sobre todo si vas a estudiar piano, tenés que comenzar ya. Ahora que sos jovencito y tus dedos todavía son bien ágiles. Claro. Y también la guitarra, ¿verdad? Porque a esta edad se comienza. Yo comencé a aprender guitarra cuando tenía 9 años. Ahí comencé, más o menos.
Y después nunca más estudié, ¿verdad? Pero por lo menos algo se me quedó. Algo sabes. Algo sé. Y el piano sí que comencé a estudiar cuando tenía 12 años por ahí. Pero también poquitito nomás, estudié un año por ahí. Pero después me defiendo ya, ¿verdad? Bien. Y después las otras cosas, batería, saxofón, yo de todo un poco, flauta, de todo un poco. Ah, qué bien. Sí, me gusta la música, pero no voy a ser como vos seguramente. Vos tenés más posibilidades. Bueno, ¿y qué dice? ¿Quiénes son los que están más contentos? ¿Tus padres? ¿Tus abuelos? ¿Quiénes son los que están más contentos cuando te ven cantar y eso ahí en el escenario? Y la verdad que mi familia en general le gusta verme cantar, pero la que más me apoya es mi mamá. Claro, la mamá siempre, aunque desafine, siempre dice que cantaste Sí, bien. la mamá siempre te ve perfecto, siempre. Está bien, te felicito, che. Bueno, pero eso es demasiado importante también, Iván, porque esto también es un testimonio lindo de algo lindo que uno puede hacer y que puede ofrecer también a su comunidad, sobre todo eso que ustedes están prestando servicio dentro de sus capillas. Bueno, vos me dijiste que te fuiste a la capilla San Jorge, por ejemplo. Sí. Y después, ¿dónde otra capilla te presentaste ahí para su fiesta patronal, etcétera? Porque ustedes tienen muchísimas capillas ahí en Sí. la parroquia Santísima Trinidad. Y bastante. La verdad que de las que me acuerdo ahora, Fátima, la capilla Fátima, Sagrado Corazón, el mismo San Jorge, Medalla Milagrosa, y eso es lo que me acuerdo. Ya, eso es lo que te acuerdas. Sí. Bueno, muy bien, Bastante queridos sí. amigos, así estamos aquí compartiendo con Iván Sosa. Él viene de su comunidad, que es la parroquia Santísima Trinidad, y nos está contando también lo que va aprendiendo en su colegio, esta linda oportunidad que se les da después de las actividades de estudio, también como un hobby y como un dedicar el tiempo para cosas interesantes e importantes también en la vida, para no estar por ahí macaneando, ¿verdad? Sí, claro, Ir detrás claro. de otras cosas. Lo mejor siempre es seguirla. Sí. Bueno, entonces, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí estamos nosotros con Iván Sosa, que viene desde Santísima Trinidad. Ahí luego es tu casa, Iván, ¿eh? En realidad en Fátima. En Fátima. Sí. Ya. Entonces, porque es grande, ¿verdad? Pero claro. Todo el barrio ese es Santísima Trinidad, ¿verdad? Santísima. Todo el barrio así de Trinidad es muy conocida, es antiquísima. Sí. Y esa iglesia ni qué decir, ¿verdad? Pero suelen ir ustedes ahí, porque ustedes su barrio entonces sería Fátima. Pero suelen ir de vez en cuando también ahí a esa iglesia tan grande, majestuosa, ¿verdad? Trinidad. Sí, ¿Cantaste sí. ya ahí o no? Sí, varias veces. ¿En serio? Veces. Sí. Ah. Nosotros, Coro Somos de Dios, todos los lunes nos toca ahí. Ah, les toca ahí. A la noche a las 7. Ya, y el padre, ¿quién les acompaña ahí? ¿Quién es el que celebra ahí? Y... ¿El párroco o es otro sacerdote? Y suele variar, por ejemplo, ya. Puede ser un padre que se llama Jorge y el párroco Ricardo. El padre Ricardo, Ricardo. Sí. El psicólogo. Sí. Le debe psicologar todo y cuando están cantando ustedes, ¿verdad? Sí. Bueno, y decime un poco, Iván, con respecto a los cantos. ¿Vos te acordás un poco? A ver, vamos a recordar un poco algunas de las presentaciones que hiciste. ¿Qué, por ejemplo, cantaste? ¿Cuántas músicas te dejan cantar cuando te vas hacia la noche en una presentación? La verdad que no suelo tener un límite de canciones que puedo cantar y no suelo cantar muchas realmente, 1 o 2 canciones suelo cantar. Ya. Ahora mismo me acuerdo de Mamama, Paraguaya Linda, una canción que es para las madres que se llama Para ti Mamá. Ya. ¿Y ese Mamama qué es? ¿Qué es Mamama? ¿Cuál es esa música Mamama? ¿Música paraguaya? Sí, música paraguaya, una que dice Aje shaga un derenbiu, pendeguizo pupu,
Sí. Ah, ese es el estilo nuevo, ¿verdad? Sí. Que le ponen un poco a nuestra música paraguaya. Ah, sí, suelo escuchar. Y famoso, ¿eh? Famoso, Sí, porque hay famoso, muchísimas. famoso. No es solo ese, ¿verdad? No, eso De ese estilo hay Bastante. bastante ahora, que es muy interesante. Es una forma nueva, renovada también, ¿verdad? De la música paraguaya. Ahí vos cantás también de eso. Sí, yo canto también de eso. ¿Te gusta? ¿Y qué te gusta más? ¿La guarania, la polca? Y las dos me gustan bastante. ¿En serio? Sí, no tengo preferida. ¿Y en cuanto a música internacional también cantás o no? Sí. Ya. ¿Quién, por ejemplo, canta de música internacional? ¿Estilo romántico o te gusta de otro estilo? Por ejemplo, en mi coro del Javier, es lo que solemos cantar músicas internacionales. ¿En serio? Sí. También nacionales, por ejemplo, en este último viaje que tuvimos para representarnos, cantamos músicas nacionales, polka, guarania. Sí. Ahí, ese que me contaste que fue a Buenos Aires. Sí. Ya. ¿Y dónde se va a otra parte, además de Buenos Aires? Y en Buenos Aires fue el primer viaje que pude estar yo. Ya. Antes de que estuviera yo, porque el coro joven es lo que se puede ir a viajar. Ah, ya. Claro, Sí. tiene que tener permiso. Claro. Sus padres, Y- los otros son muy chiquititos. El otro Claro. son chicos todavía. Y primero ellos se fueron a Mendoza y después cuando estuve ya yo, nos fuimos a Buenos Aires y después solemos por acá nomás Ya. estar. Y Por eso ejemplo, para ir a Buenos Aires, ¿quién les invitó? es una, digamos, nos llaman los jesuitas. Ah, ya. Y claro, el técnico Javier de los jesuitas. Claro. Entonces, ¿qué? Ellos hacen así como un festival de coros. Y hacen ahí una bienal para representar todas las artes que podemos hacer en los colegios jesuitas. Ah, ya. ¿De dónde? ¿De todo dónde? ¿De toda América Y Latina o solamente en Argentina y Paraguay? En este viaje se fueron nosotros de Paraguay con 2 colegios más y gente de Uruguay. A gente de Uruguay. Y En la también Argentina. gente- sí, o sea que gente- tuvieron 3 países entonces. Argentina, Uruguay y Paraguay. Claro. Ya. Sí, porque los jesuitas estaban por todas partes también, ¿verdad? Sí. Entonces con estas actividades seguramente. ¿Y te gusta el carisma jesuita? Sí, muy. La verdad que pasamos muy bien ahí. ¿Desde qué edad vos entraste ahí en el colegio técnico Javier? Y desde muy chico, de los 4 años por ahí. ¿En serio? Sí. ¿Ya comenzaste ya? Sí. Ya. ¿Y estabas estudiando ahí, no? Sí. Ya. A full. Porque ahí son muy exigentes. Son exigentes. Ahí no te dejan respirar con el estudio. No. Esa es una de las características importantes, ¿verdad? Que ellos siempre insistieron, ¿verdad? En la parte del estudio, la seriedad. Alguna vez se dice demasiado Argel, son demasiado exigentes, dice. Pero es la única manera, ¿verdad? Y sí, la verdad que también nos tratan bien. Obviamente es exigente, pero nos tratan bien también. Y claro. Claro. No, y esa es la forma mejor, siempre con el buen trato, para que uno también después pueda tomar decisiones en su vida. Y bueno, ¿y qué es lo que estás proyectando, me dijiste ahora? O sea, vos todavía en la parte musical, lo que te gusta es como amateur, seguir cantando, y después más adelante vos pensás, como es técnico Javier, técnico, Sí, técnico. entonces es parte técnica lo que ustedes estudian ahí. Claro. ¿Y qué, por ejemplo, tienen también, además de las materias normales de sociales, ciencias básicas, etcétera? ¿Hay otras materias técnicas? Y sí. Ahí, pues ya en el bachiller, bastantes cosas. Puedes estudiar Batán, está BTI, que sería ciencias básicas. Ya. Pero vos todavía, tranquilo nomás todavía. Sí, tranquilo. A pesar que ya te falta poco ya. Claro. Porque noveno, Después del noveno y que en sería el para primero. nosotros lo que nosotros hicimos el tercer curso de antes, ¿verdad? Sí. Y ahora pues el noveno es el primario. En la parte de la educación pues está la primera partecita, que es lo que nosotros le llamamos directamente el primario, lo necesario y urgente, ¿verdad? Entonces esa parte primaria, ¿verdad? Que nosotros decimos el séptimo, octavo y noveno, Sí. ahora es entonces la parte primaria, lo básico, lo elemental. Y después entonces viene lo secundario. Y
Claro, no secundario, pues ya es, como dice el nombre, secundario, pero que tiene una proyección para lo que después vos querés seguir en el terciario, Claro. que vendría a ser ya la universidad, y ahí sí que vos ya vas a decidir hacia dónde caminar. Pero vos todavía, sos jovencito. Sí, todavía, esa, tranquilo. pero te gusta estudiar, eso es lo importante. Sí, sí, sí. Y entre ellos tenés también este hobby de la música. Sí. Muy bien, así entonces, queridos amigos, estamos aquí hablando con Iván. Él es del barrio Santísima Trinidad, está también ahí en su comunidad, está en el colegio de los jesuitas, el técnico Javier, y le gusta sobre todo la parte musical. Así es que también muchos de ustedes, queridos jóvenes que están viendo, y queridos padres también, esto es muy importante, ¿verdad?, para la educación y el acompañamiento de nuestros hijos. Siempre lo que viene como añadidura es también lo que a los jóvenes les gusta. Además de aquello que es primario o después que es secundario, pero después lo que ellos eligen como hobby, como algo que les gusta, y eso es lo que les forma también, porque son decisiones que ellos van tomando de a poco. Muy bien, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y aquí en este domingo estamos con Iván Sosa, que viene del barrio, vamos a decirlo así, ¿verdad? Santísima sí. Trinidad. Tu capilla es principalmente Virgen de Fátima. Sí. Pero él que le gusta es amateur y sobre todo en su colegio técnico Javier, donde aprende también y está en el coro. Ya fuiste a Buenos Aires. ¿Cuántos años tenías cuando fuiste a Buenos Aires? Este año fue. Sí. Este año 2025. ¿Y te gustó? ¿Primera vez que saliste del país? No, es la primera vez que salgo del país. La primera vez que visito Argentina, sí. Ya. Y la verdad que me encantó la experiencia. Ya. ¿Y dónde te fuiste en otra oportunidad? ¿Dónde? Y me fui en Brasil, en Foz. Ya. Hasta ahí. Pero así nomás, con tus padres nomás. Sí, con mi padre. No es así por una actividad de coro o por otra actividad de fútbol o... No. También el viaje que tuvimos cuando terminamos en el 6º grado. El famoso sexto grado. ¿Y dónde se fueron ustedes cuando terminaron el sexto grado? Foz. En Foz de Iguazú. Sí. Ya. ¿Y qué se fueron a hacer en Foz de Iguazú? Y nos fuimos a divertirnos, nos fuimos en parque acuático, en ¿No hotel. se fue a las cataratas del No. Iguazú? No se fue. Solamente parque acuático nos fuimos. Ya. Y después volvieron. Sí. Un paseo entonces de fin, ¿cómo se dice? Fin de curso. Sí, fin de del sexto curso, del sexto grado. Sexto grado. Bueno. Y después suelen hacer también estos paseos para fin del 9º grado, primaria. ¿o no? Sí, Suelen hacer. también. Pero ahora parece que para cada año luego ya hacen, ¿verdad? Para ¿Verdad? fin del séptimo, fin Sí, del octavo, sí. fin del... Le gusta viajar, ¿verdad? Sí. A la gente. Y suelen hacer también así campamentos en el colegio. Sí, también. Todos los años, a partir del 6º, tenemos un campamento. Ya. ¿Y dónde se van ustedes para esos campamentos? ¿Dónde se Nos encuentran? solemos ir en lugares así al aire libre para poder pasar una noche, 2 noches ahí y después venir. Ya. Y ahí con las actividades, los profesores, Claro. y los países también le acompañan. Sí. Ya. Tiene ahí sus celebraciones. Sí, solemos ¿Y se tener- portan bien, vio usted, en los campamentos? Sí. Hay ¿En serio? Hay que portarse bien. Hay que portarse bien. O si no, te castigan. Claro. Bueno, yo conozco eso porque yo me iba mucho con los chicos, ¿verdad? Sobre todo el salesianito. Pero ahí hacíamos cada semana, porque ahí son muchísimos, ¿verdad? Más de 2.500 alumnos eran. Y entonces yo tenía que acompañarles jueves y viernes. Yo por lo menos me quedaba esos 2 días. Después el sábado ellos volvían al día siguiente. Bueno, qué interesante, Iván. Y mira que nosotros ya estamos concluyendo nuestro programa, todo lo que nos estás contando. Hay muchas cosas lindas
que seguramente tenés todavía ahí para comentarnos. Pero a mí me gustaría, porque este programa se llama Jóvenes para los Jóvenes en Familia, por dos cosas. Primero, porque cuando ustedes hablan los jóvenes a sus compañeros así se quedan y miran. Ah, mira lo que está diciendo Iván. Mira Iván, qué calidad Iván. ¿Entendí? Sí, claro. Le escuchan mucho cuando los jóvenes le están hablando a otros jóvenes. Claro. Bueno, pero después también recordemos que todo eso nos tiene que entusiasmar, porque muchos papás y muchos abuelos, muchas personas mayores también ven este programa. Sí. Y entonces ellos se entusiasman y dicen, voy a jugarme yo aquí por mi hijo, voy a jugarme por mi hija, voy a jugarme por mi nieto, por mi nieta, ¿verdad? Para que todo eso que les guste y todas estas actividades que están haciendo, qué lindo, ¿verdad? Que los jóvenes salgan adelante y que ellos se entusiasmen. Claro. O sea que hay que dar lindas propuestas, cosas lindas, así como vos estás diciendo, Sí, lo que vos sí. estás viviendo dentro de la sencillez y cosas tan sencillas que se pueden hacer. Por ejemplo, eso que vos estabas diciendo, mira vos, en tu barrio, en tu capilla, un grupo así espectacular que se reúnen y que después, cada lunes me dijiste, por ejemplo, ustedes se van, Sí, cada lunes. le cada corresponde a ustedes, domingo. Sí. ¿verdad? Y suelen practicar antes. Sí, siempre tenemos ensayos antes de las misas para poder saber las canciones que vamos a usar cantar, etcétera, para las sí. misas. Y renuevan porque ustedes su repertorio, van cambiando. Sí. Solemos renovar constantemente nuestro repertorio. Yo diría que incluso no estamos más de 2 misas con el mismo ¿En serio? repertorio. Sí. Mirá qué lindo. Todas las semanas solemos cambiar. Ya. ¿Y a ustedes quién les llama? Bueno, eso ya el párroco le digo a usted los lunes. Ya Sí, está. sí. Ya se sabe que el grupo de usted va a estar los lunes. Sí. Y por ejemplo, si yo digo, quiero que el grupo de Iván me ayude y cante una misa especial, porque quiero una misa con canto el día miércoles, por ejemplo. ¿Se les puede llamar? Sí. Si tenés tu capilla, nos puedes llamar y siempre que no nos quede tan lejos tampoco, podemos ir. Ya. Por ejemplo, ¿hasta dónde quiere decir lejos o cerca para ustedes? ¿Hasta Buenos Aires te fuiste? Y sí, pero eso con el coro del Javier. Yo pensé que te iba a ir hasta ahí, si te llamaban. No. Y si se Si puede. nos pagan todo, dice, ¿verdad? Está bien. Te probé nomás yo, a ver hasta dónde llegaba tu límite, hasta dónde pueden ir. Bueno, muy bien, Iván. Ahora nosotros queremos escuchar un poquito. A ver, ¿qué vos le dirías a tus compañeros, un muchacho de 14 años que se dedica, que le gusta la música, que está en 2 coros, que está ayudando y que está mirando también su comunidad y que quiere ayudar a los demás? ¿Qué vos le dirías a tus compañeros y qué le diría también así a los papás, a los abuelos, que ahora mismo están toditos así, están queriendo escuchar Claro, y saber qué nos va a decir Iván? Bueno, para empezar, que obviamente si te gusta cantar, si sos una persona que le atrae la música, siempre hay maneras de poder ejecutar tu talento en cualquier lado. Podés cantar en coros de misas, podés unirte a coros particulares ahí, ¿no? Y nada, que también le quiero mandar un saludo a todos mis familiares que me están viendo ahora mismo. A tu mamá le tenés que decir Ah, que sí, te a mi animó y mamá. que te entusiasmó. ¿Y cómo se llama Sí. tu mamá? Amanda se llama. Amanda. Sí. Ya. Y después, ¿a quién más le vas a mandar saludos? ¿A tus compañeros no le vas a mandar? No te van a ver hoy. Sí, a mis compañeros también, también a mi papá, a mi abuela, a mi abuelo. Sí. Todo. Ellos se que están más contentos que cualquiera, Gina, ¿verdad? Sí, Tus abuelos. Sí. Siempre los abuelos siempre son los que más se ponen contentos. Sí, ellos siempre apoyan. Está bien, che. Te felicito, Iván. Bueno, y así que te animo también para que sigas. Y si te gusta la música también, de a poquito que vayas Claro. incentivando mucho más y te vayas formando. Y bueno, me dijiste que estudian también la parte de partitura, pero eso Sí, en la sí. parte del colegio, las materias. de las materias. Y ya sabes solfear, o más o menos. Y la verdad que no sé todavía. Todavía Está no. en las cosas que quiero aprender. Allá. Y bueno, porque si es que dijiste que querés estudiar o guitarra, o querés estudiar piano, Claro. sobre todo piano, sí o sí tenés que leer. Tengo que ¿verdad? saber leer partitura. Y claro, ahí entonces todo el primer año es ejercicio así del dedo. Sí. Yo ahí practiqué, yo ya me olvidé todo ya de los nombres, ¿verdad? Pero ahí nos hacían así, ¿verdad? Sí. Te hacen practicar muchísimo.
casi un año uno está con eso. Principiante, y después ya se va. Después ya... Yo comencé principiante, después hasta el primer año, ¿verdad? Más o menos uno hace. Y después lastimosamente yo ya me fui al seminario y ya no pude más seguir, ¿verdad? Pero yo estuve en el coro también. Ahí teníamos un sacerdote, luego era Pascual Mazarino se llamaba. Pascual Mazarino. Era un uruguayo que mucho tiempo estuvo aquí en Paraguay. Y era muy famoso porque estuvo en el colegio Monseñor Lasaña. Él lo hace muchísimo que dirigía los coros. Yo ya le tomé ya un poco mayor, ¿verdad? Fue mi director mucho tiempo en Concepción, en el Instituto San José, ¿verdad? Cuando estuve en el seminario, él estaba allí, ya, digamos, viejito ya. Sí. Y se encargaba del coro. ¡Qué pucha! Así. Pero nosotros éramos cerca de 60 por ahí los que cantábamos en el coro. Era un coro polifónico maravilloso, ¿verdad? Claro. Así es. Bueno, Iván, te agradezco que hayas venido y que nos hayas contado tu experiencia y tu deseo también de seguir creciendo. Vos querés ser un chico bueno. Sí, sí. Realmente. Siempre se quiere ser bueno ahora. Te felicito. Así que seguí también luchando y empeñándote con todas esas cualidades y riquezas que Dios te va dando. Y nosotros, queridos amigos, como siempre, vamos concluyendo, ¿verdad?, nuestro programa con una lectura bíblica sobre la música. Sabemos que hay muchísimo. Vamos a leer algunos pasajes importantes. Por ejemplo, el libro de Job, en el capítulo 35:10, dice así: pero ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor? Que inspira cánticos en la noche, que inspira cánticos en la noche. Dios hacedor, quiere decir que nosotros somos también agradecidos por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por todo lo que Dios nos regala, ¿verdad? Qué lindo que es eso. Otro pasaje bíblico es del Salmo 32, versículo 2. Den gracias al Señor con la lira, cántenle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas. Entonces, aquí nos anima, ¿verdad?, siempre a dar alabanzas, glorias, cánticos a Dios. Esta es la música, ¿verdad?, porque la música expresa lo que nosotros sentimos por dentro, en el corazón. El libro de los Jueces, el capítulo 5, versículo 3 dice: oigan reyes, presten oídos príncipes, yo al Señor cantaré alabanzas al Señor, al Dios de Israel. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿viste? Qué interesante, Iván, ¿eh? Todo lo que es el cántico quiere decir que nos hace salir desde adentro lo más grande que sentimos de la gracia del Señor, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que tener, ese espíritu que nos hace cantar. Y vamos a leer uno más aquí, Nehemías, el capítulo 12, 27, dice: en la dedicación de la muralla de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, a fin de celebrar la dedicación con alegría, con himnos de acción de gracias y con cánticos, acompañados de címbalos, arpas y liras. Te das cuenta que el canto y la música es tan importante siempre. Y nosotros luego, actualmente también, cualquier fiesta, si vos te vas a celebrar y si no hay música, aunque sea radio tenés que poner, claro. cualquier cosa tenés que poner, pero algo de música que tiene que alegrar el corazón y el alma. Y bueno, queridos amigos, así nosotros también vamos concluyendo este programa con la invitación que le tenemos hoy aquí a Iván. Y recuerden también, queridos amigos, todos ustedes y sobre todo ustedes, queridos jóvenes, todos los que tienen así las cosas que les gustan y que están haciendo, y que podemos también entusiasmar a otros, vamos a decirle así, coetáneos, ¿verdad? O sea, de la misma edad de ustedes, otros compañeros que puedan entusiasmarse y que quieran venir aquí a participar. El programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia es de ustedes. Por lo tanto, no tengan miedo. Siempre nosotros ponemos ahí el número, le llaman al Peicabaña o llaman aquí a la producción de Ñandillara Ñe'e, de Jóvenes para los Jóvenes. Y entonces, bienvenido siempre, porque todo lo lindo, todo lo que nos ayuda a crecer y todo lo que podemos ofrecer también, sean las actividades que sean, pero que ayuden a crecer a nuestra sociedad. Y sobre todo, como decía San Juan Bosco, para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Queridos amigos, nos despedimos en este domingo y les dejo la bendición del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.